La ley de partidos políticos es un tema importante para el sistema democrático y sobre todo para la transparencia dentro de las organizaciones políticas, que son instituciones privadas que se manejan con el criterio de su dirección, pero tienen interés público, porque son las instituciones a través de las cuales se llega al poder. Para ser presidente de la República en este país, para ser senador o diputado, se puede ser por un movimiento independiente, pero normalmente se es miembro de un partido político y queremos que esas instituciones sean transparentes. Para discutir el tema de la ley de partidos políticos hemos invitado a la presidenta de Opción Democrática, una de las organizaciones nuevas en la política dominicana, que por cierto recientemente recibimos la información de una revisión por parte de la Junta Central Electoral de la negativa de la anterior Junta Central Electoral a reconocer a Opción Democrática como partido político. De manera que, qué bueno, Minú, nos alegra que esa decisión te haya favorecido. Y nos gustaría comenzar esta conversación por conocer de ti las modificaciones que se hicieron entre la primera y la segunda lectura de la ley de partidos políticos, aprobada en 2 lecturas por el Senado de la República. Esa última lectura, ¿se tiene conocimiento de qué fue lo que se cambió? Muy poco. La verdad es que ha sido bastante difícil conseguir los textos de esas modificaciones. Hasta hoy martes todavía no hemos podido tener acceso a ellas. Uno de los diarios publicó algunas de ellas a partir de la transcripción de los debates que se dieron el miércoles pasado, sí. Y vimos que algunas de esas modificaciones que se le hicieron en realidad van para empeorar el proyecto, porque voy a mencionar una de ellas que toca uno de los temas más antidemocráticos que tiene el sistema electoral en la República Dominicana, que tiene las leyes electorales en la República Dominicana, que es la distribución de los recursos públicos, la forma en que esos recursos se distribuyen. Entonces hay una cosa, no puede ser peor y más, y digo antidemocrática porque impide la competencia democrática, establece reglas inequitativas, diferentes para los partidos a partir de su tamaño. Entonces lo que rige actualmente es que el 80% de los recursos se dividen entre los partidos que tienen más de un 5%, y se reparte en parte igual. Entonces no importa si un partido saca un 60% y otro saca un 5%, tienen la misma cantidad de recursos. Sí. Eso no tiene ningún sentido. Y entonces el otro 20% se reparte un 12% a partir de los votos que sacan esos partidos pequeños de menos de un 5% y el otro 8% entre todos en partes iguales, incluyendo los partidos grandes. O sea que es un sistema no solamente muy equitativo, sino incluso complicadísimo. Es decir, que con esta ley de partidos políticos... Lo que aprobó el Senado en primera lectura era lo siguiente, era un 80% de los recursos distribuidos en partes iguales a partir de los votos que sacaran los partidos y el otro 20% distribuido en partes iguales entre los partidos de menos de un 5%. Digamos que había una cierta equidad, por lo menos una intención de buscar cierta equidad que se corresponda con lo que los ciudadanos y ciudadanas expresan en las urnas y que esos recursos se repartan, lo cual es lo justo, me parece, a partir de los votos que se sacan. Y si se quiere tener un sistema que propicie la diversidad, que propicie la posibilidad de los partidos de que haya cambios en el sistema de partidos, de que haya movilidad, de que haya competitividad, entonces se pueden tomar medidas para promover la competencia. ¿Pero hay información sobre alguna otra modificación? Muy poca, muy poca. Y además está tomada así, entonces no quisiera meterme en esa
en la discusión de esas modificaciones porque no las tenemos. Una pregunta, en el momento en que se aprobó la primera lectura en el Senado de la República de la propuesta de ley de partidos políticos, ¿se tomaron en cuenta o se incluyeron algunas de las propuestas de los partidos de oposición en el documento que ustedes firmaron conjuntamente con otras 10 organizaciones políticas? Bueno, hay algunos temas que evidentemente están en esa ley que se aprobó en el Senado. Algunas de las cosas que venimos proponiendo coinciden y habían estado ya en anteriores informes, en anteriores proyectos que habían logrado algún nivel de aprobación en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República. Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con el tema del aumento de las cuotas para las mujeres, aunque la propuesta que nosotros estamos haciendo es que se aplique la Constitución y que establece que debe haber una representación equilibrada de mujeres y hombres en las propuestas de los partidos. Hay temas también que nosotros hemos estado proponiendo y que están incorporados ahí, como son el tema de la regulación diferenciada para las precampañas electorales y para las campañas electorales, la limitación del tipo de propaganda que se debe permitir en la precampaña y en la campaña, el establecimiento de un tiempo para esas precampañas y para esas campañas, aunque lo que aprobaron ellos es un aumento del tiempo de campañas, porque lo están poniendo la precampaña en el proyecto aprobado en el Senado a partir de agosto. Es decir, que el equipo que se está aumentando. Danilistas, el equipo de senadores danilistas, no está solamente aprobando una ley con primarias abiertas y simultáneas organizada por la Junta Central Electoral para todos los partidos, sino que está tomando otras decisiones que no han sido parte del debate sobre la ley de partidos políticos. No, yo creo que han sido parte del debate. Lo que no hay es acuerdo con respecto a muchas de ellas, o hay un gran rechazo por parte de numerosos sectores de la sociedad organizada y de los comunicadores y de los partidos también, con respecto sobre todo al tema de las primarias, que es donde ha habido más el tipo de primarias que se apruebe. Pero evidentemente es un proyecto y ese informe es una modificación del proyecto que presenta la Junta Central Electoral. Desde mi punto de vista tiene avances y tiene aspectos que ya digo que nosotros mismos como partidos de oposición también estamos proponiendo. Y sobre todo, que es lo que yo pienso, es que nosotros tenemos en este momento que establecer cuáles son las prioridades que necesitamos. Y una prioridad fundamental es que haya una ley de partidos. Sí. Primera, que se termine de aprobando. La otra prioridad, que quizás tal vez es la primera, es que haya una modificación de la ley electoral, que es primero que la ley de partidos, porque esa es una ley marco. Sí. Y en tercer lugar, la otra prioridad es que es una buena ley, porque no ganamos nada con que se apruebe una ley y que esa ley no sea una que traiga cambios que sirvan para democratizar, para transparentar, para fortalecer la democracia en los partidos políticos y en el sistema electoral de la República Dominicana. Entonces, esas tres prioridades tienen que estar en el centro de cualquier debate que llevemos a cabo. Por eso, con el tema de las primarias, tal vez sería interesante que le diéramos una vuelta a la tuerca, ¿no? Este es un tranque que tiene que ver con los intereses de uno de los partidos del sistema, que es el más importante en tanto es el mayoritario, el que tiene control de todos los poderes y sobre todo del Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que ese tema no puede cerrar la posibilidad del país de que tenga una ley electoral modificada para que se pueda ir a las elecciones del 2020 y posteriores en condiciones distintas de las del 2016. Claro. Y lo otro es que se apruebe también una ley de partidos que sirva
para regular la vida de los partidos, hacerlos más democráticos y convertirlos en partidos que de verdad puedan representar al pueblo dominicano en los espacios de poder a los que se aspira desde ellos. Esa es la prioridad. Por lo tanto, la ley, el tema de las primarias puede ser motivo de una ley especial. Sí. No tendría por qué trancar este debate y esta necesidad de aprobar reglas para eso. Lo que parece, Minú, que las circunstancias... Primero. Segundo, si lo que queremos todos es tener esas reglas y que pueda participarse sin que haya el peligro de los traumas, de los fraudes, etcétera, anteriores, y aprobar esa ley, hay un destranque fácil, que es simple y sencillamente ponerle carácter de voluntaria a las primarias. ¿Qué fue lo que propuso originalmente la Junta Central Electoral? Bueno, porque la Junta Central Electoral estableció en su propuesta que las primarias fuesen realizadas por cada partido con el método que ellos... El tema es, yo creo que aquí hay una gran confusión con lo que son las primarias. ¿Qué diferencia unas primarias de una asamblea o de una convención de un partido? ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Por qué se llaman primarias? ¿Y qué es lo que son las primarias? La diferencia que tienen es que son organizadas por el órgano electoral. Y además son financiadas por el órgano electoral. O sea, y son válidas para todos los partidos del sistema. Esos partidos pueden o no tomar la decisión de participar en ellas. Y así ocurre en otros países. Hay países donde son obligatorias, que un poco fue la impresión, o sea, lo que aprobaron los senadores está inspirado en las famosas PASO de Argentina, que son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y aquí se están poniendo así, como primarias obligatorias. No quieren hablar de eso. Si uno se fija en la mayoría de los discursos que están teniendo, tratan de no mencionar el tema de la obligatoriedad. Me gustaría aclarar eso, pero lo vamos a hacer en el siguiente segmento. En un momento retornamos con Minú Tavares Mirabal. ¿Cuál es, en tu criterio, el sistema que debía imperar para República Dominicana y para organizaciones, por ejemplo, como Opción Democrática? ¿Debía la Junta supervisar el proceso de selección de sus candidatos? Yo creo que sí. O sea, yo creo que las primarias son un paso de avance. Y entiendo también que es un debate falso esto de que si son abiertas o cerradas. Y que lo del debate falso tiene que ver con que se le está quitando derechos a las militancias de los partidos y todo eso. Sí. ¿Por qué? Porque los partidos siempre son quienes van a poner los candidatos a las primarias. Por lo tanto, es una prerrogativa de los militantes de los partidos poner los candidatos que van a participar en esas primarias. Sí. Si fueran abiertas, yo creo que sería un gran cambio, pero el tema es que aquí siempre estamos pensando en cuidarnos de todas las marrullerías, las sinvergüencerías, las violaciones a las leyes y a los procesos que se han dado en la República Dominicana, y sobre todo por parte de este grupo que controla actualmente el partido mayoritario. ¿Qué queremos? Del danilismo. Entonces, de parte de un partido político que presenta candidatos. Que la selección sea transparente, que nadie tenga derecho porque tenga dinero a comprar una posición, y que la jerarquía de los partidos no impongan sus candidatos. No, y también queremos que se haga ese proceso de manera limpia, que se respeten las leyes. Sí. Y que haya sanciones para quienes las violen. Y nada de eso hay
tampoco en la actualidad. De modo que eso hay que buscarlo. Sí, que tú apoyas la ley de partidos políticos y movimientos. Una ley buena. Buena. Una ley que no sea inocua, una ley que contenga las sanciones, una ley que le ponga tope al financiamiento de los partidos, una ley que establezca el financiamiento y que establezca los topes a los gastos que se pueden hacer en una campaña, que en ese sentido es impresentable lo que aprobaron en el Senado de la República, de 100 pesos, o sea, eso no es ningún tope. Eso es una apertura sin fin a los gastos incontrolados que han terminado permeando e imposibilitando la democracia en la República Dominicana y convirtiéndola en una democracia que depende del dinero. Yo quiero una ley que establezca regulación, por ejemplo, cuando se apruebe este tema de las primarias, para seguir con él, que considere el tema de las alianzas, que no está considerado tampoco en el proyecto de ley que acaba de aprobar el Senado de la República. Eso significa regular las alianzas políticas. No, regular la participación de las alianzas políticas en una campaña, porque no está considerado ahí. Lo que está considerado es el tiempo para para suscribir las candidaturas después que se dan las alianzas, y además la reserva de un número determinado de posiciones que no van a participar en esas alianzas por parte de las cúpulas. Bien. O sea, las cuotas de las cúpulas están consideradas, pero no está considerada cómo regular las diferentes modalidades que podrían tener los partidos para ir aliados en unas primarias. Y eso es fundamental, y sobre todo es fundamental para los partidos pequeños también. Me gustaría saber, Opción Democrática, ¿tendría alguna dificultad en caso de que se impusieran las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Para hacer su propia convención de acuerdo con la Junta y el padrón y organizado. No, yo entiendo que no tendría dificultad. Yo lo que entiendo es que no es conveniente. O sea, no es conveniente poner esas primarias obligatorias. Yo entiendo que los partidos tienen que tener la posibilidad de decidir si van a participar o no en esas primarias. Porque lo que se está proponiendo ahí, el problema que tendría es, uno de los problemas que tendrían con esa obligatoriedad es que no permite esa participación, por ejemplo, en alianzas, que no toma en cuenta esa posibilidad. Lo que tendría como dificultad también es cómo los partidos pequeños van a competir igual que los partidos grandes. Por eso yo tengo una posición que no es cerrada con respecto al tema de que si son abiertas o si son cerradas. Yo creo que es bueno que la ciudadanía participe en la escogencia de las candidaturas que un partido va a llevarle después a ellos mismos para propuesta para la elección, para las elecciones nacionales. Yo creo que ese es un derecho que le asiste también a los ciudadanos y ciudadanas y que no es negativo. Sí, no le teme al hecho de que la ciudadanía pueda participar en una convención de Opción Democrática y seleccionar un candidato. Es más, yo diría que para los partidos pequeños es mejor. ¿Por qué? Porque si tú cierras, un partido pequeño tiene un padrón mucho más limitado que un partido grande, entonces nunca va a poder pasar esa barrera de su propio padrón. No va a poder haber cambios en el sistema de partidos. Pero con estas primarias abiertas lo logra. Exacto, sí lo logra, pero tienen que ser voluntarias. O sea, si el partido decide que de acuerdo con sus estatutos tiene otra regulación, quiere darse otra forma de elección, entonces tiene que tener la posibilidad de hacerlo. Tú no le puedes imponer a los partidos un sistema para seleccionarlo, y sobre todo si ese sistema además está simplemente pensado para beneficiar determinados intereses particulares de partidos más entonces, grandes. Si el gobierno decide, o el grupo de Danilo Medina, que está en el gobierno, imponer las primarias abiertas, eso significa que partidos pequeños
como Acción Democrática, van a tener que someter la selección de sus candidatos a el consenso, digamos, de la participación de la población abierta, pertenezca o no pertenezca a ese partido. Sí, tiene que participar obligatoriamente. Es obligatorio, ¿verdad? Exactamente, tiene que participar obligatoriamente. ¿Los recursos de dónde provienen para hacer eso? Los recursos, así como está pensado en el proyecto, están proviniendo, bueno, son recursos públicos, por supuesto, pero son tomados de los recursos que se le asignan a los partidos en la ley. ¿La Junta Central Electoral está en capacidad de organizar esas primarias abiertas para todos los partidos políticos? Tiene que estar, esa es su responsabilidad. Lo que a mí me preocupa, digamos, es de la aprobación de esas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo que me preocupa es cómo esa Junta Central Electoral, que está presidida por el doctor Julio César Castaños, va a administrar unas primarias de ese tipo cuando las ha denunciado, las ha objetado, presentó un recurso de inconstitucionalidad. O sea, es una situación complicada la que se presenta con esa aprobación y con esa composición. Pero él ha actual. dicho que él va a cumplir con la ley. Por supuesto que él va a cumplir con la ley, pero de todas maneras ahí hay una contradicción que no es tan simple de obviar. La otra pregunta es, ¿y si no han podido poner en ejecución el voto preferencial? ¿Cómo es posible que ahora puedan hacer unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el territorio con 26 o 27 partidos políticos? Digamos que yo lo que no estoy de acuerdo es con que no han podido. Yo creo que no han querido. No han querido poner en ejecución el voto preferencial. Han hecho todo lo posible. Recordemos que la Junta anterior intentó eliminar el voto preferencial. Lo hizo y hubo que hacer entonces una ley, porque la ley salió por eso precisamente, porque la Junta pretendía quitarlo. Quitar el voto preferencial. A pesar de que yo estoy convencida. Retardó la puesta en ejecución del voto preferencial. Pero hizo todo lo que estuvo en sus manos para que ese voto preferencial fuera un tollo. Y en la última elección. Y no se contaron. No se contó el voto preferencial. ¿Por qué? Porque es el más complicado. O sea, el voto preferencial es el más complicado. Pero es el voto directo. Es el que el ciudadano escoge de la lista de los partidos políticos. Pero si tú, en unas elecciones generales, como lamentablemente se hizo, que se quitó la división de las elecciones congresuales y se juntaron junto con las presidenciales, si tú, en ese voto complicado que es el del Congreso, que tiene dos tipos de elección, los senadores que son por arrastre y los diputados que es el único modo, el único voto directo, aparte del presidente de la República que se da, y de los senadores y del nivel municipal. Cosechan el esfuerzo que hacen los diputados. No, y cosechan su esfuerzo también, tampoco no es necesario, digamos, ponerlo en blanco y negro. Ellos hacen también un trabajo, pero se benefician del sistema de arrastre que hay actualmente. Entonces, si lo ponen a contar lo de último, después de haber contado el presidencial, y luego el municipal, y entonces de último, la A que cuenta a los senadores, y la A1 que cuenta a los diputados, que se viene a contar como a las 11 de la noche, o a las 12, o quién sabe, entonces ya a esa altura cualquier cosa es posible. Y hace rato que, lamentablemente, como ocurre en la República Dominicana, en esa especie de asociación de malhechores que se termina dando en los centros de votación, a donde se ponen de acuerdo todo, entonces claro, se perjudica el voto preferencial y se convierte en esto desfigurado, ilegítimo, porque el propio presidente anterior de la Junta Central Electoral reconoció en aquella olvidable alocución que le hizo al país el 2 de junio del 2016 que no se habían contado los votos de los diputados. Entonces, tú dices, aquí ningún diputado sabe cuántos votos sacó en ninguna circunscripción. Ninguno. Entonces, por eso es que yo hablo de ilegitimidad. Entonces, pero eso fue hecho a propósito, porque además se dijo, se denunció, se reclamó. O sea, si usted tiene una votación que es compleja,
Usted no la puede poner de Sí, última. pero las primarias abiertas resultan una votación mucho más compleja todavía. Pero no solamente porque es un grupo, muchos partidos, sino también porque se trata de muchas candidaturas de partidos que van por una candidatura presidencial, por ejemplo. bueno, pero ¿para qué se designa una Junta Central Electoral y las juntas electorales? ¿Para que hagan un trabajo que es complejo? Cuando ellos se juramentan, no dicen que no, nada más vamos a trabajar con un chin de complejidad, que sea medio complejo el sistema de conteo de elección. Tú no le temes no, a ellos la tienen que hacer su trabajo, proceso. porque además nosotros no podemos, se habla de 40.000 candidaturas, pero no es verdad que la Junta va a contar 40.000 candidaturas. Esas candidaturas se van a contar en cada uno de los distritos municipales, en cada uno de los municipios, en cada uno de las circunscripciones. Y al final el voto nacional es para las presidenciales. Entonces, eso en primer lugar. Lo que sí va a ser complicado, evidentemente, es hacer las boletas. Lo que sí va a ser más caro es hacer las boletas. Pero contarla, eso es lo que ellos tienen que hacer, para eso es que han aspirado, para eso se sometieron al escrutinio de las autoridades encargadas de escogerlos. ¿No te preocupa el costo de ese proceso de selección interna de los partidos más el que vendría para las dos elecciones que tendríamos en el 2020? A mí me preocupa el despilfarro, el que hay a través de la falta de regulación de lo que se puede gastar en las campañas. Pero la democracia no tiene precio. Tú no le puedes decir que no, que cuesta muy cara la democracia. No, la democracia no cuesta cara. Lo que cuesta caro es no tenerla. Lo que cuesta caro es tener la falta de regulación, la falta de garantía que tenemos ahora. Eso es lo que le cuesta caro al país. Pero tú no puedes decir que se van a gastar varios millones más en la organización del proceso. Pues bienvenidos sean esos costos si van a significar que tendremos el sistema que necesita la democracia dominicana. Si es limpio, si es competitivo, si es libre de cuestionamientos. Claro. O sea, eso no se puede calcular de esa manera. Yo creo que es erróneo planteárselo así y es antidemocrático, o sea, expresa ignorancia de lo que la democracia es y significa para un país. Me alegra recibir esa respuesta de tu parte porque hay gente que entiende que estos procesos tan complicados tendrían unos costos superiores a los que tradicionalmente hemos tenido, sobre todo contando con un financiamiento público, además del privado que existe a los partidos políticos. A mí me parece que es terrible que haya gente que está supuestamente defendiendo la democracia y que utilice ese tipo de argumentos. Muy bien, me alegra. Muchas gracias, Minú, por aceptar esta invitación y ofrecernos tu criterio sobre este debate de las primarias abiertas o cerradas, simultáneas y obligatorias, o las primarias cerradas, organizadas por los propios partidos políticos, con sus propios padrones de miembros para seleccionar a sus candidatos a la presidencia de la República. Y por supuesto, muchas gracias a ustedes por la compañía.